Saludos amigos, hermanos, todo aquel que nos escucha. Es de sumo gozo para mí pues compartir en este día una reflexión, una palabra de parte pues, de nuestro Dios que ha depositado en nuestro corazón para cada uno de ustedes. Me encuentro en compañía de mi hermana y amiga Mayroy Sarmiento, una mujer a la que quiero, estimo, he aprendido mucho y Dios me ha permitido pues tener muchos años de amistad y queremos hablar el día de hoy de un tema muy interesante. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a entregar esta reflexión a nuestro Dios, que sea Él hablando a nuestras vidas conforme a su voluntad. Amén. Señor y Dios, te damos gracias por un día más de vida, Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad que se renueva cada mañana. En este momento te entrego esta reflexión, pon palabras en nuestra boca sabias para poder hablar a aquel que tiene una necesidad, Señor, que seas tú ministrando en cada uno de los corazones. Te doy una vez más gracias por mi amiga, Señor, guárdanos y cúbrenos de todo mal. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. El día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema que tal vez es controversial, tal vez no se toca mucho, pero es de suma importancia para la vida del cristiano, que es la misericordia. Entonces mi amiga Mayrovi nos va a definir pues qué es misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es de gran bendición poder compartir este tema con una gran amiga, con una mujer que ha sido de gran bendición para mi vida. Una honra poder estar a través de este medio en ella, desarrollando este tema que es bastante importante e interesante para nosotros, conocerlo. Pues gracias a Dios por tu vida, amiga, te amo mucho. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Mateo, en su capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero dar a conocer un poco las definiciones y conceptos con respecto a esta palabra. Para el cristiano, la misericordia es un atributo divino entendido como sinónimo de consideración, amabilidad y perdón, que los fieles piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados y desobediencia. Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. También es necesario conocer cómo se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. También es necesario conocer que la misericordia es muy diferente a la lástima. La lástima es un sentimiento que se manifiesta en un momento puntual. La misericordia debería acompañarnos siempre. La Biblia dice en este versículo que tomé como referencia, hablando Jesús a los fariseos, dando respuesta a los fariseos, porque él se había sentado a comer con Mateo y con algunos publicanos. Al ver esta acción, los fariseos inmediatamente en el versículo 11 dice que hablándole a los discípulos, le formularon una pregunta: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Automáticamente Jesús le responde en el versículo 12 que los sanos no tienen necesidad de médico. Hay que entender el tema de la misericordia y lo que realmente quiere Dios de nosotros, porque es muy fácil juzgar, señalar, cuestionar, pero es más importante entender el propósito, lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas y cuál es nuestra asignación aquí en la tierra, cuál es mi función, mi misión como cristiano, como conocedor de la palabra, qué es lo que debería hacer yo según lo que Dios establece en su palabra. Por eso es que claramente Jesús les dice en el versículo 13, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar
a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque entendemos a través de la palabra que en la tierra no hay ni uno justo, todos somos pecadores. Por eso es que Jesucristo lo dejó muy claro, que el sano no tiene necesidad de médico. Es muy bueno el sacrificio, es muy bueno ayunar, orar, leer la palabra y todo este asunto, pero también es sumamente importante entender el significado de misericordia quiero, que fue una de las respuestas que les dio Jesús a los fariseos. Gracias, amiga, por esa intervención tan importante y pues teniendo en cuenta la definición, vamos a la base bíblica de esta reflexión ubicada en el libro de Proverbios 3:3, que dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Sabemos que la mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, proverbios que tienen un mensaje de sabiduría, que tienen una palabra sabia, un consejo para nuestras vidas. Cuando se refiere a nunca se aparte de ti la misericordia, nosotros como cristianos, y como lo decía mi amiga hace un rato, tenemos que ser misericordiosos, debemos demostrar la misericordia a aquel que más lo necesita, a aquel que más la requiere. ¿Okay? Hay un ejemplo bíblico que nos habla muy bien de la misericordia o de esta faceta de la misericordia y es el ejemplo del buen samaritano. Sabemos que esta historia está ubicada en el libro de Lucas 10, 29 al 37, narra la historia pues de un hombre judío que lamentablemente fue robado, fue atracado por unos ladrones, los cuales lo dejaron muy mal herido. Y pasando por el lugar donde él estaba, varios escribas o doctores de la ley o manifiestos de la ley no lo ayudaron, pues le pasaron por un lado y siguieron adelante. Sin embargo, un samaritano, que era una persona gentil, no judía, la cual tenía conflictos, vamos a decir, con los judíos, le ayudó. Le tiende la mano, cura sus heridas, lo lleva a un refugio, a un lugar de descanso, paga incluso días de estadía para que esta persona pudiera estar bien en medio de la situación que estaba viviendo. Vemos cómo este ejemplo de este pasaje bíblico nos demuestra la misericordia que tuvo el samaritano, que muchos de los que pasaron por allí antes no la tuvieron. Y lo que nos enseña la Biblia, lo que nos llama es a ser como ese hombre, a poder realmente utilizar la misericordia a favor de aquel que lo necesita, no solamente por un prestigio, para que nos vean o para que digan, wow, fulanito es muy misericordioso o muy humilde, dio tanto, hizo aquello, hizo lo otro, no, sino como lo decía mi amiga hace rato, poder enfatizar a aquel que lo necesita, pues dar de lo que más tenemos y sobre todo si tenemos pues de Dios es lo que más deberíamos reflejar a esa vida. Entonces es un ejemplo bíblico bastante claro donde la misericordia no va ligada a raza, a condición social, a religión, a una característica física o específica de una persona, sino que va para todos los seres humanos de igual forma o de igual manera. Entonces, ese es el ejemplo y el pasaje bíblico que queremos enseñar o queremos transmitir en esta noche. Excelente, amiga. Quisiera complementar un poco lo que has dicho, porque es necesario entender, por lo general nosotros asociamos la misericordia neta y exclusivamente con algo espiritual, pero también la misericordia se aplica en lo secular y es lo que nosotros colocar en práctica. Y bien lo mencionaste tú con la acción que tuvo el samaritano. Es importante señalar que la misericordia puede expresarse de diferentes formas, no solamente por medios espirituales, como bien mencioné, sino en el término material o secular. En otras palabras, ofrecer alimentos, techo, ropa a todas aquellas personas necesitadas, en obras de misericordia, porque nosotros podemos ciertamente cubrir una necesidad espiritual cuando no tenemos al alcance cómo ayudar económicamente. Lo hacemos por medio de la oración, pero hay momentos donde tenemos la capacidad de orar, pero también podemos aportar a las diferentes necesidades que se presentan, porque si Dios nos ha bendecido, no solamente vamos a orar, también oramos y accionamos. Somos líderes y siervos diligentes, así como lo fue Nehemías. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos que podríamos tomar como ejemplo para fortalecer
un poco este tema, pero como el tiempo es un poquito corto, vamos a hacerlo de una manera resumida, pero si queremos que usted pueda ser bendecido a través de este tema, a través de esta palabra, que no solamente le va a enseñar a usted, sino que nosotros como expositoras también estamos recibiendo una enseñanza y aprendizaje que esperamos en el Señor ponerlo en práctica para que la palabra se haga más efectiva. Quiero, amiga, hacerte una pregunta para así también poder ayudar a todas aquellas personas que nos puedan escuchar y recibir esta enseñanza. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees que falta la misericordia en la humanidad? ¿Por qué crees que falta la misericordia en la humanidad? Listo. Como lo hemos venido hablando, pues la misericordia es eso, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita, compadecerse del otro, de ese sufrimiento, tener esa empatía. Yo creo que hay dos vertientes por las cuales la misericordia tal vez no se ve tan presente en la humanidad. La primera, pues la falta de Dios en el corazón. Una persona que no tiene a Dios en el corazón, que no ama al prójimo, que no se ama a sí mismo, que no entiende que somos uno y que debemos como cuerpo de Cristo vivir como tal, entonces es difícil que una persona practique la misericordia si no tiene a Dios en su corazón, si no conoce pues todas estas prácticas que como cristianos las volvemos hábito y la empleamos en los demás. Esa yo creo que sería la primer vertiente. Una persona sin Dios en el corazón, pues yo creo que sería poco probable que fuera misericordiosa. Y otra vertiente creo que tiene que ver mucho con los hábitos, con la forma en que la persona es criada, con las, vamos a decir así, características de su personalidad. Yo investigaba un poco en el tema de la misericordia y veía uno de los grandes, vamos a decir, exponentes de la misericordia a nivel mundial, que fue Gandhi. Gandhi fue un líder indio que promulgó la liberación de la India a manos de los ingleses. Y él logró, pues, convivir con sus pares, a pesar de que era una persona estudiada, era abogado, venía tal vez de una familia pudiente, pudo vivir con sus pares sin necesidad de tener algún tipo de calzado específico, se despojó pues de muchas ropas, de muchas cosas que tenía para poder pues demostrar un ejemplo de humildad y de igualdad con los demás. Y él lo hizo porque desde muy pequeño su madre lo enseñó a tener un respeto hacia los animales, hacia la naturaleza, era vegetariano, fue uno de los promulgores, personas que promueven lo que era la no violencia, ¿sí? El poder manifestarte, pero de una forma pacífica. Entonces yo considero que también nuestra característica, nuestra esencia, como somos criados, va mucho en lo que nosotros podemos demostrar. Si venimos tal vez de una familia que tal vez vemos la práctica de la misericordia, de la igualdad, vemos esos ejemplos, pues vamos a poder con mayor propiedad poderlos practicar. Y dentro también de nuestro hacer vivir como cristianos, pues también los ejecutamos. Veíamos cuando por lo menos estábamos juntos liderando cuántas actividades sociales y evangelísticas no hicimos, donde allí practicamos la misericordia. Y muchos jóvenes que tal vez no lo hacían, porque pues en sus casas no iban a darle un plato de comida, un juguete, algo que les sobrara, en ese momento sí lo practicaban. Entonces es un hábito que como cristianos debemos ir cultivando, debemos ir sembrando. Como tú decías, no solamente, bueno, yo voy a orar por ti, pero tengo 2 pacas de harina pan y esas 2 son mías, no. Yo voy a orar por ti, pero también te voy a bendecir de alguna manera en lo que poco o mucho que tenga. Entonces creo que eso es importante. En la humanidad falta el amor y la disposición de Dios en los corazones, y también falta mucha conciencia social, falta mucha crianza, falta que en la familia se enseñen los valores como respeto, igualdad, lealtad, tolerancia. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía y pues ayudar a aquel que lo necesita. Excelente, amiga, excelente. Cuando hablaba recordaba algo que comúnmente pasa. Sabemos que nuestro Dios a diario nos perdona por nuestros errores, por nuestras fallas. Bueno, de continuo estamos nosotros pecando de diferentes maneras y Dios día tras día nos regala su misericordia, podemos ver su amor, cómo Dios verdaderamente es completamente diferente a nosotros, el humano, porque nosotros somos muy clasistas, como que muy selectivos. Y creo que nos hace falta como que
entender este principio, entender que si Dios, siendo Dios, no necesitando de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él a diario, Él nos perdona, nos otorga su amor y su misericordia, ¿por qué se nos hace tan difícil y complejo entender este principio y aplicarlo? Lo más tremendo es que nosotros siendo malos y perversos, porque es que Jesucristo claramente lo dijo en el versículo 13 del capítulo 9 del libro de Mateo, que leí al inicio. Jesucristo dijo, yo no vine a buscar justo, porque es que no hay ni uno. Si nosotros entendiéramos que no somos justos, que todos somos pecadores, que todos fallamos de diferentes maneras, entonces se nos haría más fácil aplicar la misericordia a otros. Y esto me recuerda una palabra de un gran amigo, el cual admiro y amo mucho, que él siempre me dice que hay momentos donde él quiere corregir a sus hijos de una forma no mala, pero según las acciones y comportamiento de sus hijos, pero automáticamente recuerda las veces que él le ha fallado a Dios y Dios no le ha corregido ni le ha amonestado de la manera que él quiere hacerlo con sus hijos, y esto a él lo lleva a reflexionar, y es lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué si Dios hoy ha tenido tanta misericordia conmigo? Porque cuando mi hermano de pronto me falla, mi amigo me falla, yo soy radical, lo elimino de mi vida, lo elimino de mis redes, lo elimino de mi círculo social porque me falló, porque cometí una falta? Imagínense, esto es algo que a nosotros nos debería llevar a pensar un poquito y a reflexionar. Si nuestro buen Dios tiene misericordia de nosotros y nos ama, ¿por qué nosotros no perdonar y aplicar la misericordia de la misma manera que lo hace nuestro buen Dios con nosotros? De verdad que me encanta la forma en la que me respondiste esta pregunta, porque de un lado nos vamos a otro y esto se va extendiendo. Lastimosamente nuestro tiempo es bastante limitado, pero es muy enriquecedor conocer lo que es el tema de la misericordia, y no solamente conocerlo, sino poder aplicarlo en nuestras vidas. La vivencia, ¿no? Porque muchas veces decimos y hablamos muchas cosas que la conocemos y que sabemos que está en la Biblia, y más pues si Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar. Tal vez uno conoce muchas cosas de forma escrita, pero qué bonito es llevar eso que Dios nos quiere enseñar y transmitir al plano de la acción, el accionar. Como te decía anteriormente, no ir solamente a, bueno, yo oro por ti, o yo estoy allí, o si veo a alguien sin ropa, pues no, lo siento, yo no te voy a dar. No, no es ser mezquino, es entender que el dueño de la plata es Dios, y Dios va a proveer, así como lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con los demás. Y la misericordia debe ser un accionar, como tú decías. La compasión es algo instantáneo, es algo emocional, pasa. Vi a un mendigo, como lo vi, pues sin brazos, le doy algo rapidito y pues porque me dio compasión. Pero en mi ser realmente no está ese hábito de continuamente ayudar a aquel que lo necesita. Pero yo te quiero preguntar algo pues muy puntual, Mayron. ¿Qué consejo o qué palabra le darías tú a aquellas personas que nos están escuchando sobre la misericordia, para que sean misericordiosos, para que puedan alcanzar eso pues que tal vez como humanos nos falta, pero que es necesario para poder pues ser un cristiano, vamos a decir así, un cristiano, no sé, cumplidor de la palabra? ¿Qué consejo le darías tú a aquellas personas para que sean más misericordiosas? Bueno, nosotros siempre nos apoyamos en nuestro conocimiento, nos apoyamos y confiamos mucho en lo que hemos aprendido, y eso no es malo. Aprender, estudiar, prepararse. Pero para poder nosotros aplicar la misericordia, esto no se aprende buscando libros o información secular. Esto se aprende siendo nosotros amigos de Dios y apegándonos a esa fuente. Para ello Dios nos ha dejado su palabra. La Biblia, lastimosamente, muchos la tienen así, abierta en sus casas, como especie de un amuleto. Y la palabra de Dios es para nosotros leerla. A través de ella vamos a encontrar diversos consejos. Y a través de ella, con respecto a la pregunta que me has hecho, nosotros nos podemos encontrar muchísimos ejemplos que nos van a ayudar a entender la misericordia y también a aplicarla, porque este mundo tiene muchas carencias. Yo me puedo apoyar en mi conocimiento, en mi mucho saber, pero debo entender que con mis propias fuerzas, con mi humanidad, no puedo. Con la ayuda del Señor es que yo voy a entender sus planes, sus propósitos, y
esa misericordia, al ser revelada a mi vida, yo la voy a poder transmitir con facilidad a otro. Al entender que siendo yo una persona tan mala, perversa y pecadora, Dios de continuo me permite, me otorga, me regala su misericordia, entonces yo voy a entender que de esa misma manera como Dios actúa conmigo, yo lo voy a hacer con el prójimo, pero para ello debo tener un contacto directo con su palabra. Para resumir y concluir, es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, informarnos, escudriñar, y así vamos a entender a mayor profundidad lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y con respecto a la misericordia, que nosotros decimos, wow, pero qué difícil es. No, con Dios todas las cosas son posibles. Así que mi consejo sería, amigo, hermano, cada día peguemos más a la fuente que es Cristo Jesús. Vamos a conocer un poquito más de su palabra para poder poner en práctica este mensaje tan hermoso como lo es la misericordia del Señor. Con nuestras propias fuerzas no podemos, pero si nos acercamos a Dios, nos acercamos a la fuente, entonces vamos a entender con más facilidad cómo se manejan las cosas y cómo puedo practicar la misericordia. Gracias, Mayro, excelente respuesta, pues muy acertada, acercándonos a la fuente y pidiéndola, ¿no? Dios siempre en su palabra nos ha manifestado que lo que pidas, pues se entregará. Pidamos a Dios así como pedimos sabiduría, pedimos amor, pedimos paz, pedimos muchas cosas, pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser misericordiosos, a tener esa empatía. Y yo creo que en estos tiempos donde estamos viviendo con una pandemia mundial, donde estamos atravesando pues todos los países por una situación tan difícil, qué importante es que seamos misericordiosos, ayudar a aquel que no tiene, ayudar a aquella persona que tal vez está en un momento sin comida, sin trabajo, tal vez desesperado o enfermo, nosotros poder brindarle esa ayuda, esa mano, poder estar allí, y más para nuestros hermanos. Yo considero que pues uno como cristiano, que pues Dios le ha permitido tener un trabajo, tal vez una estabilidad, y poder ayudar a otros es necesario. Como tú decías, la parte espiritual es sumamente importante, y el accionar también, tener esa empatía, ver la necesidad y no hacernos los vistas cortas o ciegas y atacarla, ayudarla, no esperar, bueno, voy a hablar con el pastor para que el pastor lo ayude, no, yo tengo los recursos, pues lo voy a hacer. Y eso es importante, pues poder tenerlo en cuenta, practicarlo y entender pues este tema, y como decíamos, pues practicarlo. La idea es que Dios pueda ministrar nuestras vidas, y si no estamos siendo misericordiosos, pues pedir perdón por no cumplir con ese gran propósito por los cuales estamos siendo creados o por los cuales estamos en este mundo. Y el segundo pues es pedir, como tú muy bien lo decías, pidamos a Dios que nos ayude a entender toda esta dimensión y que realmente podamos practicarlo y llevarlo siempre a ese ejemplo como lo hizo Jesús. Jesús fue misericordioso, él tuvo misericordia de aquella mujer que iban a apedrear por haber cometido ese pecado, tuvo misericordia de muchas personas en medio de un momento difícil. Él luchó y colocó su vida ante esa situación para poder darnos ejemplos a nosotros. Entonces, amiga, yo creo que nos despedimos. Ha sido un placer, por lo menos para mí, poder compartir esta palabra contigo, poder pues que Dios primero ministrara nuestras vidas y luego pues a la vida de aquellos que nos escuchan. Amén, amén, amiga, excelente. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Espero que no sea, es la primera, sé que no será la última. Seguiremos compartiendo un poco más de la palabra cuando el Señor nos lo permita, porque para eso hemos sido llamados, para ser de bendición a otros. Y me encantó, cierro con esto, porque es que hablas y me traslado, de verdad que me encantó muchísimo, porque dijiste una palabra muy importante, lo que es la empatía. Al entender esto y colocarnos en el lugar de los demás, se nos va a hacer un poco más fácil practicar lo que es la misericordia. Así es. Así que Dios nos ayude a cumplir con lo que Él establece en su palabra. Y bueno, amigas, te envío un grandiosísimo abrazo desde acá de Panamá, Colombia. Espero verte muy pronto. Te amo muchísimo. Saludos para todos, amigos, hermanos. Un gran abrazo a la distancia.
y reciban muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Les amamos. Amén. Nos despedimos desde acá. Cuídense y bueno, besitos a todos. Bendiciones.